Gracias por darnos valentía. Gracias por poner en nosotros el querer como el hacer, Señor. Gracias por tu amor sobre nuestros hijos, nuestros familiares, nuestros hermanos, Señor, porque vemos, Señor, cada día que les das de tu amor y tu misericordia para que ellos puedan seguir adelante. Padre, toma el control de todas las decisiones que tengamos que tomar en este tiempo, de las cosas que tenemos que hacer, Señor. Toma tú el control, bendito Señor, y ayúdanos, ministra cada día nuestros corazones. Llévanos a adorarte cada día, llévanos a bendecirte, Señor. Llévanos a honrarte cada día, Señor, a buscarte en todo tiempo, en todo momento, Señor. Y que cada día, Padre, podamos ser más como tú. Que ese sea el deseo de nuestros corazones, seguir hablando de tu palabra, seguir confiando en ti, seguir caminando, Señor, en pos de ti cada día. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de los que estamos en este lugar, Padre. Sé tú propicio a cada una de nuestras necesidades. Sé tú propicio, Señor, a cada una de esas peticiones que hemos puesto delante de ti, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, a confiar en ti, a vivir para ti y a seguir adelante, Padre. En el nombre de Jesús, ponemos este servicio en tus manos. Todo lo que hagamos, todo lo que digamos, Señor, sea de parte tuya, Padre Celestial. Toma el control de la adoración, de los servidores, de la palabra, Padre Celestial. Ayúdanos para que no sea un culto más, una reunión más, sino que verdaderamente vengamos a tu casa a honrar y bendecir tu nombre y a escuchar tu voz y a poner por obra tu palabra, Señor. Gracias te damos, Señor, porque cada día nos cuidas, cada día nos levantas, cada día nos esfuerzas para seguir adelante. Sigue bendiciendo, sigue guardando cada una de estas familias, Señor. Sigue trayendo paz, unidad, respeto, responsabilidad. Sigue trayendo cosas hermosas, Señor. Sigue trayendo, Señor, esa dirección que necesitamos en este tiempo para no malgastar el tiempo, Señor, para no malgastar nuestra vida, Padre, sino poder hacer tu voluntad, hacer lo que nos gusta, quizás hacer muchas cosas para servirle a otras personas, hacer y levantar nuestros emprendimientos. Gracias, Señor, porque eres tú el que nos da la sabiduría. Gracias porque nos das amor, gracias porque nos das paz y nos das seguridad, Padre, para seguir adelante. Gracias te damos por levantarnos, fortalecernos y ayudarnos siempre, Señor. Recibe la gloria, recibe la honra, recibe el honor en esta tarde, Señor Dios Todopoderoso. Hemos venido a encontrarnos contigo una vez más en tu casa, a tener esa coidonía con nuestros hermanos, ese amor, esa unidad. Ayúdanos cada día, Señor, a estar en pie, gracias a tu amor y tu presencia. Le damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga a todos en esta tarde. Salúdese con la persona que está adelante, que está atrás. Dios los bendiga a todos. Aquellos que se están conectando en esta tarde, que se van a conectar, el Señor les bendiga, el Señor les guarde. Es un privilegio estar en la casa del Señor. Es un privilegio poder honrar su nombre. Dios les bendiga a todos. Qué bueno es el Señor. Dios le bendiga. Sean todos bienvenidos, niños, jóvenes, los que vienen en camino, los que van a llegar. Dios les bendiga. Quiero que tome su Biblia y vaya al Salmo 15. Gracias, Señor, gracias te damos. El Salmo 15. Qué bueno reunirnos entre semana, porque Dios cada día nos da fuerzas, cada día nos da amor por su casa. Salmo 15, ¿ya estamos allí? ¿Qué dice la palabra del Señor? Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? Morará en tu monte santo. El que calla y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado,
pero honra a los que le temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo no por eso cambia, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Qué bueno que el Señor nos recuerde cómo debemos vivir, cómo debemos andar, qué debemos hacer cada día para seguir adelante. Padre, queremos habitar en tu casa. Queremos levantar nuestra vida cada día, agradándote a ti, honrándote a ti y sirviéndote a ti, Señor. Por eso nos presentamos una vez más delante de tu presencia y te pedimos, Señor, que nos ayudes cada día, que nos des la fuerza y la valentía para seguir adelante. Te honramos y te bendecimos y te damos muchas gracias, Señor. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Vamos a adorarle, vamos a exaltarle con estos cánticos. Amén. Gracias, Señor. Gracias. Bueno es Dios, siempre fiel. Puso un canto en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel, y en la hora brillará su amor. Bueno es Dios, bueno es Dios, siempre fiel. Bueno es Dios, siempre fiel. Puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel. En la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, siempre fiel. Si tú vas por te prometió nunca dejarte ni abandonarte, y él no mentirá. Bueno es Dios, siempre fiel. Puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel. Y en la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, siempre fiel. Para bueno es Dios, siempre fiel. Puso un canto nuevo en mi corazón. Siempre fiel. Y en la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, siempre fiel. No puedo entender lo que planeas para mí. Mi dueño eres tú, y por la fe veo claramente que bueno es Dios, siempre fiel. Puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel. Y en la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, bueno es Dios, bueno es Dios, bueno es Dios. Tú eres fiel, Señor. Tú eres demasiado bueno con nosotros. Por eso te adoramos, te bendecimos y te damos gracias por tu presencia. Sigue obrando en esta noche. Sigue trayendo sanidad, sigue trayendo libertad, Señor. Santo, 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 sentado en majestad,
altísimo y sublime, el poderoso Dios. Santo, 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 tú eres sin igual. Gloriosa es tu presencia, me asombra tu poder. Eres el Rey eterno, coronado con poder, y de tu gloria llena la tierra hoy está. Eres el Rey eterno, coronado con poder, y de tu gloria llena la tierra hoy está. Santo, 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 centrado en majestad, muy sublime, el poderoso Dios. Santo, 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 tú eres sin igual. Gloriosa es tu presencia, me asombra tu poder. Eres el Rey eterno, coronado con poder, y de tu gloria llena la tierra hoy está. Eres el Rey eterno, coronado con poder, y de tu gloria llena la tierra hoy está. Eres digno de alabanza, de suprema adoración. Tu creación hoy te exalta, proclamando sin cesar que tú eres el Rey. 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 Eres el Rey eterno, coronado con poder, y de tu gloria llena la tierra hoy está. Eres el Rey eterno, coronado con poder, y de tu gloria llena la tierra hoy está. Eres el Rey eterno, coronado con poder, y de tu gloria llena la tierra hoy está. Dele fuertes aplausos al Señor. Toda la gloria es para Él. Toda la honra y gloria es para Él.
hermanos, buenas noches, el Señor les bendiga. Me alegra saludarles. Mi hermano, salga de su lugar un momentico y salude a otra persona que no haya saludado, dale un abrazo, dale la bienvenida en esta tarde. Muy bien, mis hermanos, me alegra saludarles. Póngase cómodo, dígale que está a su lado, no me moleste, dígale no me distraiga. Sí, no, mi hermano Freddy me hace un favor aquí, qué vergüenza incomodarle allí, ya estaba listo allí, hombre. Muy bien, un saludo a mis hermanos que están en la transmisión. Mi hermana Diana, el Señor le bendiga. Mi hermana Laura, nuestra hermana Yurani, Felipe, nuestra hermana Yaledis, el Señor le bendiga. Y bueno, las demás personas que están allí a través de la transmisión, el Señor les bendiga de una manera especial. Vamos a ir a la palabra del Señor. Vaya por favor en su Biblia, Juan en el capítulo 14, por favor. Juan en el capítulo 14. Cuando llegue allí me dice un amén, por favor. Juan en el capítulo 14. Y continuamos, mis hermanos, trabajando en esta serie de los evangelios. Y ha sido de gran bendición. Amén. Y le he titulado el mensaje hoy: La paz os dejo, mi paz os doy. ¿Quién había escuchado esa frase? Levante la mano. ¿Ninguno? Entonces, ¿qué Biblia leen, mis hermanos? Entonces, muy bien. ¿En dónde uno escucha esa frase? Dígalo sin miedo. Yo le he enseñado que uno tiene que hablar sin miedo. ¿Cuál es el susto? Señor los perdone. En la Iglesia Católica, ¿sí? Hay un momento, un ritual que se hace cerca a la comunión allí, y es el rito de la paz, donde todo el mundo está de pie y se pasa y se dicen la paz unos con otros, así no se conozcan y así se estén odiando, pero se le dice ¿qué? La paz. Pero mi hermano, es un texto que está mal utilizado de acuerdo al contexto en el que se encuentra. Y usted dirá, pastor, o sea, las veces que lo he leído lo estamos interpretando mal. Muchos han interpretado el texto de acuerdo a pensar que es que el Señor, antes de morir, lo que hizo fue dar la paz y dejar todo en orden y decir, oiga, yo ya no voy a estar, ahora sí va a venir la paz. El Espíritu Santo va a venir y va a venir la paz. Pero sería contradictorio con el mismo mensaje que el Señor Jesús enseñó por allá en Mateo 24, cuando habló de las señales del fin, ¿recuerdan? Y el mismo Señor dijo que es que no va a haber paz, van a haber ¿qué? Guerras, rumores de guerras, problemas, dificultades, se van a levantar unos con otros, los otros con los unos, siempre va a haber ¿qué? Problemas, siempre va a haber dificultades. Y la palabra no se va a contradecir a ella misma, la palabra es inerrante, no tiene ningún tipo de error. Entonces no podríamos llegar a decir que aquí el Señor se arrepintió y lo que hizo fue, ahora sí voy a dejar que haya paz. Entonces, ¿qué pasó con el mensaje que ya había dado en una, otra y otra ocasión de que no iba a suceder? Pues nos toca leer la Biblia, que es lo que el Señor nos quiere expresar. Amén. Versículo 25, por favor, en adelante. ¿Está allí? Os he dicho estas cosas estando con vosotros. ¿Qué cosas? Pues que el Señor iba a partir, que Él iba a rogar al Padre que enviara ¿a quién? A un Consolador, al Espíritu Santo. Y veíamos el domingo, mi hermano, que es algo especial, pero que es exclusivo para ¿quiénes? Para los creyentes
y que nos lleva a caminar con el Señor y que sabemos que contamos con la ayuda del Espíritu Santo y que Él no nos va a dejar huérfanos, que el Señor, que la presencia del Santo Espíritu de Dios siempre va a estar con nosotros. Dice la Biblia que es el Espíritu ¿de qué? De verdad. Ahora mire qué más dice el verso 26. Desde el 25, léalo otra vez y 26. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Dijo el Señor Jesús estando con vosotros, faltando unas pocas horas para ser entregado, faltando unas pocas horas para morir en una cruz, estando allí presente con ellos y mencionando una vez más al Espíritu Santo, mencionando una vez más al Consolador. Pero es que nosotros en el versículo 26 podemos ver algo, y es que es tan maravillosa la promesa del Espíritu Santo, y que lo primero que dice el Señor Jesús es que va a ser en nombre de ¿quién? De Él. Mire lo que dice allí, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien ¿qué? El Padre enviará ¿en qué? En mi nombre. El nombre de Jesús tiene poder. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y por qué el Señor lo recalcó allí? En el nombre de Él, para que ninguno se llegase a atribuir que iba a ser por méritos diferentes a los méritos de Cristo. Es que todo esto y el poder del Espíritu Santo es por los méritos ¿de quién? De Cristo. Pero si usted lee con detenimiento, vuelva a mirar el verso 26, mire lo que dice la Escritura. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, lea fuerte, a quien el Padre enviará en mi nombre, ¿qué tarea va a desarrollar? Él nos enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Son dos cosas puntuales que va a hacer el Espíritu Santo. El Señor se lo estaba diciendo en el contexto allí a los discípulos, pero ellos todavía no estaban experimentando el poder del Espíritu Santo porque Jesús todavía estaba ¿qué? Vivo, estaba ahí de manera presente con ellos. Nosotros tenemos un privilegio, mi hermano, es que ya contamos con el Espíritu Santo. Ahora, ¿cuáles son las dos cosas que el Señor va a hacer a través del Espíritu Santo? Lo primero, diga, enseñar. Eso es lo que dice la Escritura allí, Él nos enseñará. Ahora, mi hermano, ¿qué es lo que necesitamos? Diga, necesitamos tener un corazón enseñable. Y ahí empiezan los problemas. ¿Empiezan qué? Los problemas. Porque nos cuesta muchísimo dejarnos enseñar. Diga, somos muy tercos. Y queremos hacer siempre las cosas a nuestra manera, a nuestro buen parecer y hacer lo que queramos. Necesitamos pedirle al Señor que nos ayude y que nos permita tener un corazón enseñable, que cada vez que el Señor nos quiera enseñar algo, nosotros estemos con un corazón totalmente dispuesto a aprender. Y es que ese es un problema muy grande en el ser humano. A nosotros no nos gusta aprender. Le podría poner un montón de ejemplos. ¿A cuánto les costó el álgebra en el colegio? Mire, ya con las caras ya... Difícil los numeritos, ¿cierto? Y por más que a uno le decían, venga que yo le quiero enseñar, uno ponía una barrera y decía, no, es que yo no nací para eso, yo soy como bruto para esas cosas, yo no, cerrado para los números. Y usted de una vez puso una barrera y pudo haber sido un matemático muy bueno, pero usted se cerró ante eso y se bloqueó y dijo, no, yo no, no me enseñen eso, enséñeme en otra cosa y ya. Si lo pusiéramos en la parte espiritual, el Señor venía hablando de lo importante que es seguir la voluntad del Padre y obedecer. El Señor dijo en el versículo 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si nosotros amamos al Señor, el resultado de ese amor tan grande que le tenemos al Señor, ¿cuál es? La obediencia. Esto quiere decir, mi hermano, que si en su corazón no hay un amor suficientemente grande, pues constantemente va a desobedecer. Ahora, si nosotros no tenemos un corazón enseñable,
¿cómo vamos a poder abrir la Biblia y recibir el mensaje que el Señor nos quiere dar si no queremos que el Señor nos enseñe? Usted pudo haber arrancado aquí en abril del año pasado la serie de los Evangelios y ya pasó más de un año y ya vamos pasando otros meses y uno diría, pastor, año y medio estudiando los Evangelios, pero si en su corazón no está el deseo de aprender, mi hermano, vino a calentar silla. Se acabaron los amenes. Nos cuesta aprender. No dejamos al Espíritu Santo que obre en nuestras vidas, que nos enseñe, porque esa es la tarea, dice ahí, y el Señor, o el Espíritu Santo que os enseñará todas las cosas. Nos va a enseñar a obedecer, nos va a enseñar a hacer las cosas bien, a ser honestos, nos va a enseñar a buscar en la Biblia, nos va a enseñar a escudriñar la palabra, nos va a enseñar que el mensaje que está escrito viene con algo especial para nuestras vidas. Pero cuando nos cerramos a esa enseñanza, hermano, perdimos porque no aprendemos. La pregunta es, mi hermano, ¿de cuánto conocimiento, de cuántas cosas nos estamos privando porque no queremos aprender? Porque simplemente no queremos. Pero les estaba hablando allí a los discípulos porque ellos sabían qué era lo que se iban a enfrentar. Ahora ya el Señor Jesús no iba a estar, a ellos les tocaba quedarse en solos, y siempre que estuvieron con el Señor Jesús, siempre el Señor les dio la dirección, siempre. ¿Recuerdan la escena donde Pedro, Señor, vienen a cobrar los impuestos y Pedro, Señor, ¿qué hacemos? ¿Pagamos o no? Porque él tenía claro que él era un maestro, que Jesús era el maestro y que ellos estaban exentos de los pagos. Y Pedro pues dijo, pues fácil, el Señor está exento, yo ya estoy pegadito al Señor, a mí tampoco me van a cobrar. Y el Señor que dijo, no, vaya y allá en la boca del pez, ahora le lo va a quedar contar, pague los impuestos, ya no moleste con eso. Ahora les iba a tocar quedarse a ellos solos, físicamente, con el poder del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo era el que les iba a enseñar qué hacer en cada una de esas situaciones que se les iba a presentar. Mi hermano, ¿cuántas situaciones nosotros afrontamos todos los días? En el empleo, con las personas, en una situación, en otra, y a veces no sabemos qué hacer, no sabemos cómo direccionar. Vamos a firmar un contrato o algo y no sabemos cómo. Tenemos algo que leer en letra chiquita en el banco y uno, Dios mío, ¿y aquí qué estoy firmando? Y si usted no sabe, pídale al Señor que le dé la sabiduría y el Señor le va a enseñar. Recuerda que si usted es un buen creyente, el Espíritu Santo, el Consolador, es algo exclusivo para usted. Mi hermano, disfrútelo. Disfrútelo. Señor, enséñame a hacer los negocios, enséñame a hacer esto. Pero no solo eso, sino la segunda cosa allí que es que, y os recordará que todo lo que yo os he dicho. Y es que nosotros, aparte de que somos tercos, no digan amén tan convencidos, tenemos otra condición bien particular, y es que somos muy olvidadizos. Todo se nos resulta olvidando. Todo se nos olvida. Les voy a poner un ejemplo. Yo tomo del pelo acá en la iglesia que tengo 25 años, por culpa de los muchachos, porque ellos son los que tienen la culpa, ellos son los directos responsables de esa situación. Igual sigo teniendo 25. Pero en un momento llegamos al médico, una cita con el optómetra, y él me empezó a preguntar los datos, nombre, cédula, edad, 25. Yo, ay, espere doctor, espere, amor, ¿cuántos es que tengo? Hermano, llegué a un momento de conciencia y yo, de verdad, ya no tengo 25. Ya pasé por ahí hace 2 años, pero bueno, no importa. Y mi hermano, a veces se nos olvidan las cosas. Pero ¿a qué se estaba refiriendo específicamente el Señor? Les estaba hablando a los discípulos, el Espíritu Santo, el Consolador, va a estar con ustedes para enseñarles todas las cosas que necesitan para defenderse de aquí en adelante, que los van a perseguir, los van a querer matar, una cantidad de cosas. Pero segundo, les va a recordar todo lo que yo ya les enseñé durante 3 años y medio. Mi hermano, el Espíritu Santo hace algo en nosotros y es que nos recuerda la palabra. El Espíritu Santo nos recuerda ¿qué? La palabra. Mi hermano, y si el Espíritu Santo
Perdón un momento que me están escribiendo. Mi amor, súbele allá al sonido o algo porque no sé. Me están escribiendo que no hay sonido. No, sí, hay sonido. Mi hermana, perdón, hago un paréntesis ahí. Mi hermana Celibet, que tiene un problema con el sonido, le pido un favor, salga un momento de la transmisión y vuelva a ingresar. Es a veces problemas de la señal, entonces no es que no haya sonido. Hay sonido, ya verificamos aquí, pero simplemente salga un momento de la transmisión y vuelve a ingresar. Mi hermano, el Espíritu Santo nos va a recordar que la palabra, el Señor le estaba diciendo a los discípulos, mire, en cada situación que tengan que afrontar de aquí en adelante, que yo ya no voy a estar con ustedes, el Espíritu Santo les va a recordar todas y cada una de las palabras que yo les he dicho. Le va a recordar la palabra, les va a recordar la autoridad con la que yo hablé la palabra, les voy a recordar, el Espíritu Santo les va a recordar la palabra por la cual hice milagros, sané, hice milagros, por la cual, mi amado hermano, la fidelidad del Señor siempre estuvo con nosotros. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros, nos recuerda lo que a veces no queremos recordar. Porque es que a veces recordamos lo que nos conviene, pero no queremos recordar cuando justo el Señor nos jaló las orejas, nos disciplinó, nos llamó a cuentas, ese pedacito como que Señor, hagámonos los locos aquí, mejor olvidémonos y tranquilos y aquí todos felices y seguimos y ya. Mi hermano, el Espíritu Santo, ¿qué es lo que va a hacer? Recordarnos la palabra. Y es que aparte de enseñarnos, de recordarnos, es poder ver que es una obra continua del Espíritu Santo. Pero ¿sabe qué me emociona a mí? Saber que esa obra el Espíritu Santo la está haciendo con nosotros todos los días. Todos los días nos enseña, todos los días nos recuerda. Todos los días nos enseña, nos recuerda, nos enseña, nos recuerda. Todos los días. Ahora, si usted se da cuenta de esa tarea del Espíritu Santo sobre nuestras vidas, es porque en realidad nosotros somos muy tercos y somos muy olvidadizos. Porque todo el tiempo nos tiene que estar, ¿qué? Recordando. Mire, yo le pongo un ejemplo con la sola palabra, ¿por qué es necesario que el Espíritu Santo nos recuerde? Mi hermano, sin mirar agenda, sin nada de eso, sin hacer tanto esfuerzo, dígame de qué se trató el mensaje el miércoles pasado. ¿Ve cómo se nos olvidan las cosas? Ay, pastor, el mensaje estuvo buenísimo, pero, ay, es que estaba bueno. Ya se nos olvidó. Mi hermano, recuerde cuál fue el mensaje del domingo. Pues del Espíritu Santo. Y así no se nos siguen, ¿qué? Olvidando frecuentemente. Por eso es que es necesario que nosotros, ¿qué? Recordemos. Ahora, mi hermano, el Espíritu Santo no es que borre la enseñanza previa de Jesús. Cuando dice que nos va a enseñar, es que esa misma palabra, hay cosas que nosotros las tenemos, pero no sabemos cómo ejecutarlas. Ya la palabra está escrita. No es que Él va a escribir un nuevo texto, no va a escribir algo más. No, ya está escrita la palabra. Simplemente nos va a enseñar cómo ejecutar esa palabra que ya hemos leído de pronto muchas veces y que no la hemos aplicado. Le pongo un ejemplo. Mire, hay textos en la Biblia los cuales hemos leído una y otra vez y no los entendemos. Y llega un momento que después de una y otra vez, uno va y la lee o se la explican y uno, uy, ahora sí la entendí. ¿Era eso de lo que se trataba? Uy, qué bendición. Pues el Espíritu Santo le estaba enseñando ahí eso que hacía mucho tiempo no le había permitido entenderlo. Ya. Y quizás no era algo tan complejo ni nada de eso y uno, ay, qué especial. Pero mire, siga leyendo lo que dice la Escritura. Verso 27. ¿Qué dice? La paz os dejo, mi paz os doy. Yo os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Ahora, tenemos que entender el contexto de este versículo que les mencionaba al inicio, que ha sido tan tergiversado. Y que no se trata que el Señor aquí cambió de opinión y que cambió todo lo que enseñó en Mateo 24 acerca del final de los tiempos y a donde dijo allí que no iba a haber paz, que iban a haber guerras, rumores de guerras, todo eso. Y uno diría, bueno, entonces aquí ¿qué fue lo que sucedió? Tenemos que entender el contexto histórico en el que se encuentra esta palabra. Era común decir, escúcheme bien mi hermano,
en este contexto, las personas, entre los judíos allí, era común utilizar este término de paz, que en realidad significa en griego shalom, para despedirse. Era muy acentuado para decir adiós, me voy, chao. Era una despedida. ¿Qué era lo que estaba diciendo el Señor acá entonces? Me estoy despidiendo, yo los dejo. Una vez más les estaba afirmando, amigos, está a poco que yo muera, que yo ya no esté con ustedes, pero tranquilos, ¿tienen a quién? Al Espíritu Santo. Pero es que ese saludo, mi hermano, en esa cultura, era para desear paz a los demás. Era cuando los dejaba, siempre lo hacía de esa manera. Era una costumbre despedirse deseando que la paz, deseando esa tranquilidad. Si nosotros nos miráramos a través de la Escritura, voy a nombrarle y mencionarle solo algunos textos. En el primer libro de Samuel, en el capítulo 1, en el verso 17, Elí le respondió a Ana y le dijo, ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. ¿Qué fue lo que le dijo? ¿Ve qué? En paz, baja tranquila, pídale al Señor y el Señor le va a responder la oración, ya no se estrese con eso. Lucas en el capítulo 7, el verso 50, le dijo el Señor Jesús, pero él le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. En Hechos, en el capítulo 16, en el verso 36, el apóstol Pablo, allí encarcelado, y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo. Los magistrados han mandado decir que se os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Después de que estaba encarcelado, después de que armó alboroto, adoraba al Señor allí en la cárcel, no le interesaba nada. El carcelero, ¿qué fue lo que le dijo? Ya puede salir tranquilo, pero ¿qué? Vaya en paz. Era una costumbre. En la primera carta a Pedro, en el verso 5, en el capítulo 5, verso 14, dice, saludados unos a otros con ósculo de amor, paz sea con vosotros los que estáis en Jesucristo. Y en la tercera carta de Juan, en el capítulo 1, en el verso 15, dice el apóstol Juan, la paz sea contigo, los amigos te saludan, saluda tú a los amigos, a cada uno en particular. Ahora, si nosotros lo miramos en ese contexto, esa paz, ese saludo y esa despedida, era al encontrarse, eran al despedirse. Y era una referencia especial a irse en tranquilidad con esa persona que se acababa de saludar o despedirse. Es como cuando con la pastora nos hacemos allí en la puerta y nos despedimos, les podemos dar un abrazo y nos vamos todos, ¿qué? ¿En paz? ¿Ya? No estaba cambiando el mensaje del Señor que la paz iba a aparecer de un momento a otro y que todo reinaría en paz. No se estaba refiriendo a eso. ¿Y por qué una vez más? Porque es que el Señor les estaba diciendo, démoslo al texto, el Espíritu Santo está con ustedes, el Consolador está con ustedes, que los va ¿qué? A enseñar y les va a recordar todas las cosas que necesiten. Yo me despido, me voy en paz con ustedes, quédense tranquilos y mire lo que el Señor les dice. Yo no la doy como el mundo que... ¿Y a qué se estaba refiriendo el Señor Jesús? Especialmente a los líderes religiosos de la época, del momento, porque ellos eran los que se la pasaban, ¿recuerdan? Con sus flecos en los vestidos, haciendo alarde de su supuesta santidad y diciéndole a todo el mundo, chalón, 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 despidiéndose de todo el mundo, despidiéndose. Y en realidad estaban haciendo males. Unos andaban robando a las viudas, otros andaban siendo deshonestos, otros buscaban la manera de cómo poner carita de chévere los unos con los otros. Y ni nos aguantamos. Mire el que está a su lado. Mi hermano, qué bueno que nos podamos despedir en bendición. Que podamos estar ¿qué? Tranquilos los unos con los otros. Y el Señor les dice algo más, allí en ese verso 27, mi paz os dejo. ¿Qué fue lo que dijo? Les estoy dejando mi palabra, les estoy dejando con esa paz.
No se turbe vuestro corazón, ni tenga ¿qué? No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? ¿Creed en qué? Pero ¿a quién le había dicho no se turbe vuestro corazón? No solamente a Pedro, sino a los discípulos. Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Pero aún en medio de que me falles, igual me vas a negar, Pedro, no te preocupes, pero no se turbe vuestro corazón. Ahora aquí les estaba diciendo, yo les dejo mi paz, les dejo mi palabra, mis enseñanzas al Espíritu Santo. Yo ya no voy a estar con ustedes, por favor entiéndanlo, pero no se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Los estaba preparando en las últimas horas, porque todo lo que se les iba a venir encima iba a ser terrible. Y el Señor los estaba una vez más afirmando en ese principio, no se preocupen, tienen todas las herramientas, tienen mi presencia, tienen al Espíritu Santo, tienen la palabra, tienen las enseñanzas, tienen la autoridad. No sean nenitas, no tengan miedo. Verso 28. ¿Qué dice el Señor allí? Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que ¿qué? Pues el Señor simplemente estaba afirmando una verdad más, que ya le había dicho en el versículo 15. Si ustedes me aman, guardan mis mandamientos. Ahora les estaba diciendo, si ustedes me aman, se van a regocijar. Entonces no tengan miedo, no se afanen, tranquilos. Si ustedes me aman, se van a poder regocijar. Y uno diría, regocijarse en medio de los problemas y de las dificultades que se le iban a venir. Regocijarse sabiendo que el Señor lo iban a matar crucificado. Regocijarse en medio de todas esas situaciones. Regocijarse, quizás ellos preocupados por la partida del Señor. Sí. Tenemos que aprender a regocijarnos en medio de las situaciones por las que tengamos que pasar. Podemos estar pasando por tiempos de enfermedad, de escasez, cualquier cantidad de cosas, de incertidumbre, pero mi hermano, tenemos que aprender a regocijarnos en la presencia del Señor. Nosotros no podemos andar como un yo-yo, un día arriba, un día abajo. Y que si, hermano, hoy está todo bien, me regocijo en el Señor, pero mañana algo pasa, pues dejo de regocijarme en el Señor, y ese es un problema que tiene el cristiano. Que cuando todo está bien, ¡guau! ¡Qué maravilla y qué bendición! Pero cuando algo se descuadra, mi hermano, renegamos y peleamos con el Señor. El Señor les estaba advirtiendo una vez más, amigos, yo ya no voy a estar, viene el Espíritu Santo, el Consolador. Mi hermano, pero regocíjense, dejen de estar llorando, tienen que seguir adelante. Y una vez más afirma, porque ¿qué? Lo he dicho, voy al Padre, pero dice algo que ha generado controversia para muchos. Porque el Padre mayor es que ¿qué? Y ahí es donde algunas sectas, como los Testigos de Jehová, como se me fue la otra, perdón, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, dicen que Jesús es simplemente un montón de energía. Ya, no es más que energía. Pero aquí, y agarran este texto y dicen, mire, el Padre es mayor. Por eso los Testigos de Jehová no le dan credibilidad a Jesús y dicen que todo es que Jehová, el Padre, no más. Pero es que aquí el texto no se estaba refiriendo al Señor Jesús a algo diferente, y tenemos que entenderlo en su contexto. El Señor en este momento estaba haciendo ¿qué? 100% hombre en la tierra, y Él en ese momento habló como ¿qué? Como hombre, diciendo Él es que mayor que yo simplemente estoy aquí como hijo para hacer caso y obedecer su voluntad. Pero en ningún momento es que el Padre sea mayor que el Hijo mayor que el Espíritu Santo, y uno hace un revuelto. No, sigue siendo el mismo Dios. ¿Se acuerdan en la frase del domingo? No os dejaré huérfanos. Y uno diría, ¿quién la dijo? Jesús. ¿Y Jesús cómo nos va a dejar huérfanos? Y el único que tiene la potestad de dejar huérfanos a alguien, ¿quién es? El Padre. Un hijo no puede, ¿qué va a dejar huérfanos? Es una cualidad que le corresponde solamente ¿a quién? Al Padre. Y Jesús estaba hablando ahí en su posición como ¿qué? Como Padre, diciendo que no los voy a dejar huérfanos.
Mi hermano, él estaba hablando como 100% que hombre. El Padre es mayor que yo, simplemente porque se estaba sujetando a la voluntad hasta el último momento. Hasta el último momento. Ahora, mi hermano, siga leyendo. Verso 29. ¿Está allí? Y ahora os lo he dicho antes que suceda, mi hermano. ¿Qué les estaba diciendo? Mire, les estoy advirtiendo antes de que yo vaya a la cruz y que pase todo esto, para que ustedes crean, en serio, cojan oficio. Siga leyendo. Para que cuando suceda, mi hermano, el Señor Jesús conocía a sus discípulos. Conocía a Pedro, conocía a Felipe, conocía a Tomás, conocía a cada uno de ellos y conocía que en sus corazones, aunque andaron 3 años y medio con ellos, todavía habían dudas de que Él era el Mesías y que iba a resucitar. Aún así, aunque Pedro haya dicho, Señor, mi vida pondré por ti, Pedro, tranquilo, me vas a negar 3 veces. Te conozco, no te preocupes. Pero en medio de eso, mi hermano, Él los conocía. Por eso una vez más, volvió y reiteró, cuando suceda esto, que crean. ¿Qué les estaba afirmando? Mire, cuando yo esté allá crucificado, cuando esté en la cruz, entiendan que yo voy a morir, pero no se afanen. Crean que el Espíritu Santo, el Consolador, va a venir. Siga leyendo, verso 30. ¿Qué dice? No hablaré ya mucho con vosotros. ¿Por qué estaba diciendo eso? Porque él ya era consciente que iba a la cruz y que no iba a poder hablar más con ellos. Punto. ¿Qué más dice? Porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Y es que el príncipe de este mundo, ¿a quién se estaba refiriendo? A Satanás. Pero es que resulta que ya había sucedido y Satanás había intervenido de una manera particular. ¿Y con quién fue? Con Judas. ¿Recuerdan el texto cuando lo estudiamos? Y vino Satanás, ¿a dónde? A Judas, invadió su corazón, tocó su corazón, ¿para qué? Para que entregara al Señor. Y estudiábamos ese texto y llegábamos a pensar, bueno, y si el Señor hubiera permitido que Judas se arrepintiera, no se iba a arrepentir. Ese ya estaba condicionado para eso, para que hiciera la tarea. Estaba para eso, no había otra cosa. Usted hubiese estado en ese tiempo, mi hermano, ¿qué había hecho con Judas? No, pastor, yo me lo gano. Yo lo traigo a Cristo, yo lo llevo al arrepentimiento, que se bautice, que nazca de nuevo. Mi hermano, usted luchando en la corriente con alguien que ya estaba destinado a que iba a entregar al Señor Jesús. El Señor permitió que Satanás entrara en ¿qué? ¿En Judas? ¿Con qué propósito? Con que se cumpliera lo dicho por el Señor. ¿Qué iba a ser qué? Entregado. Ahora, ¿qué más dice la Escritura? Porque ya viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. ¿Qué quería decir el Señor con eso? No puede hacer nada Satanás en él, porque es que él no se manda solo. Él tiene un poder mayor que el que Satanás tenga. ¿Recuerdan la escena con Pedro y con los discípulos? Cuando el Señor les muestra, les dice, Satanás me pidió que permiso para zarandearlos, entonces agárrense duro, cójanse fuerte porque les quitó la prueba. No se la quitó, ahí se la dejó. Satanás pidió zarandearlo, listo, yo le di permiso a Satanás que los zarandee un poquito, que les pruebe la fe. Y empezó ¿con quién? Justo con Pedro. Tanto que decía que estaba con él, que hasta la vida iba a dar por él. Bueno, el Señor le estaba advirtiendo cómo iba a empezar a probarlo. A Tomás no lo probó, no lo empezó a probar por la incredulidad. Siga leyendo, verso 31. En el 30. Y él nada tiene en mí. Porque es que la luz no tiene nada que ver con ¿qué? Con las tinieblas. Mi amado hermano, ¿y qué enseñanza especial para nosotros que somos luz en medio de las tinieblas? Usted nada tiene que ver con las tinieblas. Usted tiene que parecerse a Cristo, no al diablo. Se acabaron los amenes. Usted tiene que parecerse ¿a quién? A Cristo, no al diablo. Usted cada vez más tiene que parecerse en el carácter a Cristo, en la compasión, en la forma de ser, en la manera de servir, en la manera de amar a los otros.
En eso tiene que parecerse a Cristo. Mire el que está a su lado, ¿será que sí se parece? Dice que, uy, no, pastor, dejémoslo ahí. Verso 31. ¿Qué dice la escritura? Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre que me mandó, ahí está. ¿Qué dice la escritura? Perdón, devuélvase otra vez, lea el verso 31. ¿Qué dice la escritura? Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, ¿qué dice? Dígale que está a su lado, obedezca. El Señor dijo, sí, ¿a qué? Así hago. ¿Cuál era la instrucción del Padre? Morir por la humanidad. El Señor estaba haciendo así y ya, no más. Vaya a Lucas capítulo 22, por favor. No se me pierda de dónde está. Lucas capítulo 22. Estamos allí. Y el Señor Jesús venía afirmándoles, estoy a punto de dejarlos una vez más. Mi hermano, entonces estén atentos, estén concentrados, ya saben. Y mire lo que dice el verso 35. Y a ellos dijo, cuando os envíe sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Cuando os envié, perdón, ¿os faltó algo? Y ellos dijeron que nada. ¿Y a qué texto se estaba refiriendo el Señor? A Lucas en el capítulo 10. Vaya un momento, me gusta que lo entienda, por eso voy a tomar partes que ya habíamos estudiado. Lucas en el capítulo 10, desde el versículo 1. Fue la misión de los 70, ¿se acuerdan? Después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos. ¿Qué dice? Delante de él a toda ciudad, lugar a donde habían de ir. Y empezó a explicarles, verso 4, ¿qué les dijo? No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, ni a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa por donde entréis, primeramente decid que paz sea a esta casa. Y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se os volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo, bebiendo, lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. A eso se estaba refiriendo este texto. ¿Qué les estaba diciendo, amigos? Yo ya voy a partir, estén aterrizados, que cuentan con el Espíritu Santo, que les va a enseñar, que les va a recordar, que va a caminar con ustedes. Y les recuerda, venga, ¿recuerdan cuando les dije que los iba a enviar? Y cuando los envié, que les dije que no llevaran alforja, que no llevaran calzado, y que simplemente llegaran a una casa, y la seña era que dijeran paz, y ellos los iban a atender como príncipes. Y ellos mismos reconocen, Señor, tú nos dijiste eso y nada nos faltó. Y les estaba recordando algo, yo simplemente los envié, yo no fui con ustedes. Yo oré, les di autoridad, pero yo no fui que con ustedes. Les estaba diciendo el Señor, ¿les faltó algo? Nada, verso 36. Y les dijo, y léalo fuerte, ¿qué dice? Verso 36 de Lucas 22, ¿están ahí? ¿Qué les dijo el Señor ahora? Léalo fuerte. Y les dijo, pues ahora, el que tiene bolsa, ¿están conmigo? ¿Se les perdió en la Biblia el versículo? No, hermanos, yo aquí todo emocionado, ustedes perdidos. Capítulo 22, verso 36. ¿Qué dicen? Y les dijo Jesús, pues ahora, el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja, y el que no tiene espada, venda su capa, ¿y qué? ¡Uah! En un momento les había dicho, los voy a enviar, se van solitos de dos en dos, ¿les faltó algo? Nada, Señor, tú nos sustentaste. Pero ahora cambian las cosas y les dice, si tienen, alístenla, llévenla. Es más, si necesita espada y no tiene, venda la capa que tiene y se compra una espada. Y uno diría, uy, pastor, pero escrito. Y fue con porque lo que está escrito de mí tiene que cumplimiento. ¿Qué les estaba diciendo el Señor? Mire, necesito que ustedes estén armados, que tengan todos los recursos necesarios, porque yo ya no voy a estar, el Espíritu Santo les va a recordar, les va a enseñar,
pero a ustedes solitos les toca defenderse de aquí en adelante. Entonces aliste su bolsa, aliste su alforja y aliste la espada porque le va a tocar pelear. Mi hermano, dígale que está a su lado, hay que ser diligentes. ¿Sabe que a veces nos quedamos quietos y no hacemos nada? Esperamos que el Señor haga todo por nosotros y como el Señor nos prometió que nos va a bendecir, me cruzo de brazos y es que la bendición viene a mí. Mi hermano, coja oficio y haga algo. La Escritura dice que el que no trabaje, pues no coma, así de sencillo. Mi hermano, ¿qué les estaba diciendo? Estén listos, estén preparados, porque aún la espada les va a tocar a sacar. Porque lo que viene no va a ser nada divertido. No va a ser nada fácil. Y es que ellos iban a tener que enfrentar a un mundo sin Jesús. Solo con la dirección del Espíritu Santo. Pero Jesús entendía algo y sabía que a ellos les iba a costar, si les costó andar con Jesús y aprender, les iba a costar aprender a dejarse enseñar y dejar que el Espíritu Santo les recordara. Y mientras que pasaba ese proceso, que aprendieran a dejarse enseñar y recordar, les tocaba defenderse en así fuera espada. Mi hermano, ¿sabe qué nos pasa a nosotros que pensamos que venimos a la iglesia y que tenemos todo solucionado? Que el Señor, voy a pelear con tengo un enemigo y no falta sino con decir una oración. Señor, que descienda fuego del cielo, y uno se imagina las llamitas allá consumiendo a los enemigos, pum, achucharrándolos. Oh, el Señor peleó conmigo. Señor, que descienda tu poder, tu espada, y usted se imagina la espada ya cortando al enemigo. Y usted, ¡wow! ¡Qué poder! Mi hermano, ¿a usted le toca pelear? Hay batallas que a usted le toca pelear. Hasta aquí el Señor había peleado con ellos todas las batallas. Pero ahora les estaba enseñando, amigos, les toca aprender a pelear a ustedes mismos las batallas. Ya se lo había dicho anteriormente. Ahora a ustedes les toca ir a rogar al Padre. Rueguen al Padre en mi nombre. Les toca ahora a ustedes orar. Yo ya no voy a orar por ustedes. Ahora les toca orar. Igual yo estoy orando por ustedes, pero les toca a ustedes meterse con el Padre. Orar y clamar. A ustedes son los que les toca ahora ¿qué? Doblar las rodillas, amiguitos. A ustedes son los que les toca caminar. A ustedes son los que les toca ir a predicar. Les toca enfrentarse a todas esas cosas. Les dejé el Espíritu Santo, pero ustedes tienen que ser ¿qué? Diligentes. Mi hermano, y dice algo más, el verso 37, y que todo esto era para que ¿qué? Que se cumpliera lo que se había dicho sobre el Mesías, que tenía que ser ¿qué? Crucificado, que iba a sufrir, que iba a padecer. Eso era lo que estaba pasando. Pero algo sucede aquí. El Señor dice que el rechazo, que iba a ser crucificado, iba a venir sobre él. Les deja herramientas, les dice, tienen que seguir adelante, tienen que aprender a pelear sus batallas. Y mire lo que dice el verso 38. Léalo con entendimiento, mi hermano. Entonces ellos dijeron, Señor, aquí hay 2 espadas. Y él les dijo, ¿qué? Basta. Diga, no habían entendido. ¿Sabe a qué se estaba refiriendo ellos? Que podían sacar las espadas y véngase Judas, va a entregar al Señor, quiere que lo corte, quiere que lo pique. Vengan a ver, ¿cuántos son los que negociaron las 30 piezas de plata? Aquí tenemos 2 espadas para defendernos. Pero al Señor no se lo llevan porque Él es el Mesías. Y el Señor les llama la atención fuertemente y les dice que basta. El Señor les estaba diciendo, ya basta de estas ideas tan tontas. Es que el Señor les había dicho, me voy a sentar a la diestra del Padre. ¿Y qué le dijeron 2 de sus discípulos? Ay, Señor, yo me siento a la derecha. ¿Y el otro qué? Yo me siento a la izquierda. Y para darle rejo. El Señor les dice, yo voy a partir. Y Pedro les sale con esa brillante idea. Señor, ¿y a dónde vas? ¿Te podré seguir? Hombre, ya les he explicado muchas veces que todavía no, más adelante. Tomás, ¿no pasó por las mismas? Señor, ¿y cuál es ese camino que tenemos que seguir? Hombre, el Señor no les había dicho, es que soy el camino, la verdad y la vida. ¿No es suficiente todavía? Ahora,
Señor, aquí hay dos espadas, ¿con quién peleamos? No era el tiempo de qué, de pelear, no era el tiempo de nada. El Señor estaba preocupado por ellos, por dejarles herramientas para que se defendieran. Y por eso les dijo que basta. Y les voy a compartir un dato bien especial con respecto a este versículo. Este verso 38. Y ellos le dijeron, Señor, he aquí, ya cayó el primero, Señor, gracias. Ya que, Señor, aquí hay que... Ojo, no sea que el Espíritu Santo esté por ahí, hermano, redarguyendo a alguno. Y más con la espada. Entonces ellos dijeron que, Señor, aquí hay que 2 espadas. Y les dijo que basta. La Iglesia Católica, hace muchos años, algunos siglos, a través del Papa Bonifacio VIII, utilizó en una de sus bulas. Las bulas católicas son unas cartas o unas encíclicas, haga de cuenta, un texto que dejan para que lo sigan. Es como los testigos de Jehová. Ellos no seguían solamente en la Biblia, que de hecho le han cambiado versículos, sino ellos tienen la atalaya y le dan más veracidad a lo que dice la atalaya, y está adoctrinado bajo esa parte, ¿sí? Entonces la bula para los cristianos, esa encíclica, es lo que más marca, sin tener en cuenta lo que dice la Escritura, los misales, ni nada de eso. El Papa Bonifacio VIII, cuando él llegó después de que el Papa anterior renunció, ese cuento de que ahorita el Papa Benedicto había renunciado, no era el primer Papa que había renunciado, ya habían otros que habían renunciado. Entonces en este caso renunció uno, viene el Papa Bonifacio VIII, y él tiene algunas características particulares. Y se lo cuento dentro de la historia para que me pueda entender este versículo. Él mismo se postuló. Él mismo dijo, oiga, vengan, yo quiero ser papa. Se los convenció para que votaran por él. Tenía algunas competencias bien especiales con respecto a la parte de gobierno, de mandar, de todo eso. Era alguien supremamente intransigente, arrogante, y tenía algo que buscaba siempre: privilegios para su familia y para las personas, sus amigos más allegados. Ya. Y fue fácil convencer a los demás cardenales para que votaran por él porque ya lo conocían. Pues hombre, si yo le doy el voto, pues sencillo, él va a buscar, me va a dar a mí un privilegio en algún momento. Hizo algunas cosas. Y mire que la historia cómo traza algunas cosas particulares de lo que vivimos hoy en día. Él fue el que prohibió el cobro de los impuestos al clero, a menos de que él autorizara algún impuesto. O sea que antes de eso, la iglesia pagaba impuestos, aportaba a la sociedad, pero él llegó y dijo, no, si yo no doy permiso, nadie cobra nada. Y hasta hoy en día no se cobra impuestos. Al clero, a la Iglesia Católica, no se le cobra impuestos. Constituyó o construyó sobre este texto de este versículo 38 una doctrina en la cual el Papa tiene derecho a ejercer dominio con respecto a esas 2 espadas. Uno, el dominio secular, que tienen una espada espiritual para llevarle los santos óleos a quien está muriendo, bueno, todas esas cosas de la parte espiritual, pero que tienen la otra espada en la parte secular para tener gobierno, o sea, para mandar. Y si nosotros miramos el Vaticano, es un país chiquito, pero que maneja bastantes cosas. Mi hermano, mire cómo un versículo mal interpretado puede generar tantos desastres y tantas cosas que pueden trascender en la historia. Dígale que está a su lado, estudie bien la Biblia. Porque es que a usted le puede pasar, mire, si nosotros miramos el origen de las sectas, el que encontró la revelación de Mahoma, antes de eso fue cristiano. El que fundó Testigos de Jehová fue cristiano. Y uno diría, uy, qué vergüenza. Adventistas del Séptimo Día fue
cristiano. Y de ahí para allá, siguiéramos mirando, fueron cristianos. Con una cosa, que en un momento dado se apartaron de la presencia del Señor, del poder del Espíritu Santo. Es que el Señor a mí me dijo, es que el Señor a mí me mostró, es que el Señor a mí me reveló. ¡Wow! Esa palabra es tremenda. Y después de esa revelación, empezaron a hacer cosas que no son. Si nosotros miráramos dentro de los lugares cercanos que tenemos nosotros, que más conocemos, la iglesia carismática, su director es que a mí me reveló un modelo de la iglesia basado en una pirámide de 12. Y los 12 cuidan 12 y de esos 12 tienen que salir 12. ¿Y de los 12 qué? Pues 12 y todos tienen 12 y siguen ahí como si fuera una estrategia matemática del Señor. El Señor tuvo 12, claro que sí, pero en estas alturas ¿cuántos tenía? Entonces la pirámide se dañó el asunto, porque ya no eran ¿qué? Judas ya había salido. Eso quiere decir que esto no funciona por ahí, no está basado de esa manera en números. Simplemente al Señor le plació que fueran 12. Ahora quedó uno menos, 11. Imagínese el conflicto. Mi hermano, tenemos que ser cuidadosos. A eso nos estaba refiriendo el Señor. Ese verso 38 no tiene nada que ver con eso. Y se lo enseño para que de pronto, porque a alguno de pronto le puede salir algún día con eso y usted tiene, uy, a mí el pastor una vez me enseñó y eso, a eso no se refiere el texto. El Señor por eso les dijo basta. Ellos lo estaban mirando de una manera física. Señor, aquí tenemos 2 espadas, ¿a quién hay que picar? ¿Con quién nos defendemos? ¿A quién peleamos? Y el Señor, ay, ya basta de esas ideas tan tontas, hombres, que ya no más. ¿No entendieron que tienen todas las herramientas para que sigan adelante? Y mire lo que sigue diciendo la Escritura. Lucas, verso 39. ¿Qué dice? Y saliendo, se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también, ¿qué? Le siguieron. Juan en el capítulo 14, el 31b, por eso ahorita no lo dejé que lo leyera, que hace parte de otro momento, ¿qué dice? Levantados, vamos ¿de qué? De aquí dice la Escritura. Vaya por favor a Marcos 14, perdón, a Mateo 26. Mateo 26. ¿Está allí conmigo? Verso 30. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Y Marcos, en el capítulo 14, el texto paralelo, en el verso 26. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Y dése cuenta que después de toda esta conversación, que les habla que el Espíritu Santo les iba a recordar, que les iba a enseñar, después de que les dice ya dejen esas ideas de estar pensando en eso, más bien reúna todos los recursos, porque a lo que les va a tocar enfrentarse no va a ser nada fácil. Se preparan, se levantan de la mesa, porque recuerden, en el contexto estaban compartiendo que el Señor les había lavado los pies, acababan de compartir que la cena del Señor. Ahora se levantan de la mesa, ahora sí, y mire tantas cosas que pasaron un momento, y uno diría, ¿todo eso ha pasado en este tiempo? Se levantan y se van ¿hacia dónde? Hacia el monte de los olivos. Pero pasan cosas particulares. Mateo 26. ¿Está allí conmigo? Entonces, dice la Escritura que mientras que, y cuando hubieran cantado ¿qué? El himno, solamente le voy a dar el vislumbre allí, para que usted después lo medite más. Y es que al Señor también le gustaba adorar. Y cuando uno dice, ¿qué himno estarían cantando? Uno diría, ¿sería los carros del faraón? ¿O sería el Rey Eterno? ¿Cuál de esas estarían cantando? Porque dice uno, ¿cuál himno? Es que esto tiene todo, todo está conectado con todo. Vaya al Salmo 116, por favor. ¿Está allí? No ha llegado. Señor lo perdone. El Salmo 116. A ese himno era el que se estaban refiriendo.
Salmo 116. Y era algo bien particular, porque era un himno. Todo el Salmo 116, todo el Salmo 117 y todo el Salmo 118, mi amado hermano, era ese himno que estaban cantando allí, el que se está refiriendo Mateo, Marcos, Lucas y Juan. A ese era el himno que se estaba refiriendo. Voy a leer solo algunas partes, por eso le digo que lo tiene para que usted lo estudie en la casa. Amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído, por tanto le invocaré en todos mis días. ¿Y hacia dónde se estaban dirigiendo? ¿Al monte de qué? De los Olivos. ¿Y al Señor Jesús a qué le gustaba ir allá? A orar, a invocar al Padre. ¿Qué más sigue diciendo? Me rodearon ligaduras de muerte. Él sabía para dónde iba. Me encontraron las angustias del Seol, angustia y dolor había yo allá. Verso 4 que dice, entonces invoqué el nombre de Jehová, diciendo, oh Jehová, libra ahora mi alma. Clemente es Jehová y justo, sí, misericordioso nuestro Dios. Jehová guarda a los sencillos. Estaba yo postrado y ¿qué? Me salvó. Vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque Jehová te ha hecho ¿qué? Uy, usted se imagina esa escena del Señor caminando hacia el monte de los Olivos, con todos sus discípulos, con los 11 ahí, cantando estos himnos, hablando de la misericordia del Señor. Ay, mi hermano, eso es una maravilla. Se lo dejo para que lo siga leyendo allí en casa. Mire el Salmo 117. Esta alabanza, alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, ¿qué? Alabadle porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y su fidelidad. La fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Y mire cómo empieza el verso del capítulo 118, de parte de este mismo himno. Alabad a Jehová, porque Él es ¿qué? Bueno, porque para siempre es su misericordia. Diga ahora Israel que para siempre es ¿qué? Su misericordia. Ese era el himno del que estaba hablando allí. ¿Usted se imagina ese entorno de adoración? Y uno diría, hombre, pero es que faltaban pocas horas para que el Señor, minutos, para que el Señor fuera entregado. Ya iba hacia el camino, hacia el monte de los Olivos. Judas ya estaba haciendo lo que tenía que hacer. En menos de 24 horas él iba a ser crucificado. Y en vez de estar preocupado por lo que le estaba pasando, estaba preocupado por darles herramientas a los discípulos, entrenarlos con respecto al Espíritu Santo y aparte de eso, adorando al Padre. Igualitico a nosotros cuando nos estamos pasando por problemas. Igualitico nos las pasamos cantando himnos al Señor, agradeciendo por su misericordia, por su bondad. Estamos enfermos, Señor, grande es tu misericordia porque tú eres bueno. Igualitico a nosotros. Adoramos igual, ¿sí o no? Llega ya ahí. Pero vuelva al texto donde estaba, Mateo 26. ¿Está allí? Verso 31. Y léalo bien, mi hermano. Porque si usted no me entiende, se lo aseguro que así leen las 10 de la noche aquí, hasta que usted no lo entienda, de aquí no se mueve. Hermano, no, Jorgito, de allá nadie sale. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche. Ay, ¿cuándo? Porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, irá delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro, diga otra vez Pedro, le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Y Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante 3 veces, me negarás. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron que lo mismo. Vaya Marcos, un momento, capítulo 14. ¿Está allí conmigo? Marcos 14, verso 27. Entonces Jesús les dijo, todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea.
Entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús, de cierto te digo que tú hoy, esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás ¿cuántas? 3 veces. Mas él, con mayor insistencia decía, si me fuera necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Después de este sermón que el Señor les da, que les muestra cómo va a ser el Espíritu Santo, todavía no lo estaban disfrutando, les estaba anunciando, también les estaba advirtiendo, ya les había advertido que Satanás los iba a zarandear, que iba a ser probada su fe, que iba a ser probada sus vidas. El Señor ahora les dice, si tienen bolsa, alístenla, la alforja para que se alumbren en el camino. Es más, si no tiene espada, pues consígase una venda a la capa, usted tiene que ir armado porque lo que viene va a ser bastante complejo. Yo no voy a estar más con ustedes. Y les acaba de decir, todo lo que está escrito de mí se tiene que cumplir. Y vuelve y lo reitera acá, después de cantar ese himno, quizás en ese mismo transcurso. La Biblia no es muy específica en esa parte, si cantaron primero el himno o si después el Señor les explicó. En ese mismo trasegar fueron las dos cosas, no se enrede con eso. Y el verso 27 dice que entonces Jesús les dijo, todos os escandalizaréis que esta noche. Se iban a alborotar, era lo que se estaba refiriendo, se iban a ver muy asombrados, se iban a ver sorprendidos. Y dice, de mí esta noche, porque escrito está que heriré al pastor. ¿A cuál pastor se estaba refiriendo? A él mismo. ¿Quién era el pastor de las ovejas? Él mismo ya había dicho, yo soy ¿qué? El pastor de las ovejas, yo soy ¿qué? La puerta de las ovejas. Él mismo había dicho eso. Ahora estaba diciendo, escrito está, heriré al pastor. ¿Cómo iba a ser herido? Iba a ser ¿qué? Entregado. ¿Cómo más iba a ser herido? Iba a ser crucificado. ¿Era necesario que pasara? Iba a ser necesario. El mismo Señor Jesús lo había dicho en otro momento. Es necesario que yo sea levantado. ¿Se acuerdan lo que hablaba el texto? Y era que la cruz tenía que ser levantada para mostrar eso, que tenía que cumplirse la escritura. Pero no solo eso, y ahora les afirma una verdad de la que ya les venía hablando, y las ovejas serán ¿qué? Dispersadas. Les estaba diciendo, amigos, ustedes están aquí conmigo, pero tan pronto a mí me cojan, olvídense que este grupo tan bonito, este parche, los amigos van a seguir, cada uno va a coger para su lado, porque se va a cumplir. Yo voy a ser herido y ustedes se van a ¿qué? A tener que dispersar. Y si nosotros lo miramos, dígame si así no pasó. Pero mire, siga leyendo. Pero después de que haya resucitado al tercer día, iré delante de vosotros ¿a dónde? Miren, mientras que pasó todo esto, los 11 no estuvieron reunidos. Ellos se dispersaron. Pedro cogió para un lado, Juan cogió para el otro, cada uno separados. El más cercano fue Juan, estuvo ahí cerca, con María, no más. Los demás se perdieron. No es usted ningún Felipe, que Tomás aquí, nada, todos volados. Pero cuando nosotros vamos más adelante, ahí le adelanto un pedacito en Hechos, porque todavía no habían recibido el Espíritu Santo. En Hechos, en el capítulo 2, dice la Escritura que estaban reunidos y viene el Señor, estaban unánimes y ahí sí viene el Espíritu Santo a ellos. Pero mientras tanto, ellos estuvieron dispersos. Cuando Él resucitó, más adelante, solo abro un paréntesis, el Señor mandó a unas mujeres, vaya, búsquenlos, anuncien, porque es que cada uno estaba por un lado. ¿Y era necesario que pasara? Es necesario que pasara. Y es que eso tiene un cumplimiento con nosotros, mi hermano. Porque por la causa de Cristo, cuando nosotros nos encontramos con Él y cuando decidimos seguirle, eso trae una dispersión en nosotros. Y nos dispersamos de lo malo, nos dispersamos inclusive de nuestra familia. Y uno diría, pero conocí al Señor, era cuando más tenía que estar unido. No, mi hermano. Nos apartamos porque somos algo diferente, somos unos seres nuevos en el Señor. Cristo ha venido a nosotros y eso lo que trae es que nos dispersemos. Y uno dice, pero me metí con el Señor y ando solo. Mi hermano, usted está con el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es que la gente no nos entiende. Ahora, mire, sigue leyendo.
iré delante de vosotros a Galilea. Verso 29, diga otra vez Pedro. Ay, Pedro, ay, Pedro. No, no, mira, hasta el último momento Pedro estaba atento. Y Pedro dijo que, aunque todos se escandalicen, ¿yo qué? Yo no. Y es que Pedro se sentía valiente. Pedro se sentía fuerte. Pedro estaba atento. Oiga, Señor, no se preocupe, que en medio de todo lo que está pasando, mire, así todos corran como nenitas esta noche cuando lo cojan. Usted no se preocupe, Señor. Aquí estoy yo. Y mire que a veces nos pasa a nosotros. Nos ponemos a decir, Señor, contigo hasta la muerte. Y a la primera gripa salen corriendo, lo dejan botado. Venga, luego no iba a morir por el Señor y le dio una gripa. Y ya corrió. Mi hermano, siga leyendo. Dijo que yo no. Y el Señor Jesús le dijo, de cierto te digo, que tú hoy, esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás. ¿Cuántas? Y este es un texto que alguno cuando uno estudia teología, trata de organizar los textos para poderlo explicar como lo yo estoy haciendo, para que usted me pueda entender toda la secuencia. Y si uno mira este mismo texto, es el mismo texto que aparece en Juan, en el capítulo 13 y 14. Pero no podemos equipararlos y decir, es que es el mismo. Porque es que en el anterior, cuando el Señor le dijo, me negarás 3 veces, ¿qué estaba sucediendo en ese momento? Que el Señor le dijo, Pedro, amigos, Satanás me ha pedido ¿para qué? Para zarandearlos, no se turbe vuestro corazón. ¿Y qué fue lo que contestó Pedro? Señor, yo estoy contigo. Y el Señor le dijo que no va a pasar la noche sin que ¿qué? Me hayas negado 3 veces. Y uno dice, pastor, pero es que aquí faltó algo. No. Y no vamos a llegar a discutir en eso, si esto hace parte de lo otro de esto, o si fueron 2 escenarios diferentes. Si nosotros lo miramos, inicialmente cuando el Señor le anunció a Pedro que lo iba a negar 3 veces, ¿en dónde estaban? ¿Ya se les olvidó? Espíritu Santo, por favor, recuérdale la palabra. ¿En dónde estaban? No están poniendo cuidado. Gracias, Josué. ¿En dónde estaban? En la cena. Estaban compartiendo la cena allí. Y fue el primer momento cuando el Señor le advirtió a Pedro, Pedro, ten cuidado, me vas a negar 3 veces. Ahora, ¿esta escena estará situada en lo mismo? No, porque ¿hacia dónde iban? Camino hacia dónde, al Monte de los Olivos. Eso quiere decir que a Pedro le recordaron un par de veces que iba a fallar. Diga Yayay. Al Señor le recuerda, a Pedro le recordaron allá sentadito, cómodo, llenito. Ahora iba caminando allá a orar. Venga, Pedro, deja de hablar tanta carreta. Se lo estoy poniendo así en versión Pastor Iván. Pero no hable tanta carreta, que usted no se va a alarmar, que en esta noche, que mejor dicho, usted va a sacar hasta la espada y va a hacer de todo, que hasta la muerte. Espere, Pedro, igual me va a negar. Mire lo que sigue diciendo. Verso 31. ¿Qué hizo Pedrito? Otra vez Pedro. Mas él con mayor insistencia decía, si me fuera necesario morir contigo, no te negaré. Y esa insistencia logró algo en sus demás discípulos, en los demás 10 compañeros, y fue que todos dijeron que decían lo mismo. Ya no era Pedro el valiente, ahora eran los 11 valientes. Porque todos se dejaron llevar de las emociones de Pedro y dijeron, Pedro, usted va con toda, pues nosotros también. Que nos toque ir a la muerte, mejor dicho, que crucifiquen aquí a 11 y al Señor Jesús también, vamos todos a la muerte. Estos no entendían qué era lo que estaba pasando. Por eso el Señor les acaba de decir, ya basta, dejen de pensar en esas ideas. Yo creo que aquí le ha podido otra vez hacer, Pedro, basta, ya no más, entienda, no más. Me va a negar igual, se va a equivocar. Y es que esta advertencia, mi hermano, era para Pedro específicamente, pero ya les redundó a todos, por una razón. Y es que Pedro iba a fallar
y Jesús lo sabía, pero Pedro fallaría en lo que él se creía fuerte. ¿En qué se creía Pedro fuerte? En que él tenía valor y que era alguien osado y que no le temblaba la voz para decir nada. Y de hecho nosotros notablemente vemos la imprudencia, pero todo el tiempo metía la cucharada. Él en todo lado aparecía. Por eso le dije otra vez Pedro, hasta el último momento era la oportunidad para que Pedro considerara sus debilidades. Era, por eso le estaba insistiendo, no me va a negar. Y él era terco, insistentemente decía que, no Señor, yo no te voy a negar. Eso es como el cristiano, el creyente que llega a la iglesia y dice, Señor, contigo estaré aquí hasta que me saquen en 4 tablas y me congregaré y te serviré y caminaré contigo todos los días de mi vida. Y al próximo culto no vino. Si usted mira el verso 29, Pedro le dijo que él estaba pensando en sus fuerzas. Ahora el verso 31, con mayor insistencia decía, si me fuere necesario morir tus fuerzas. Mi hermano, cuidado, porque le puede pasar lo de Pedro. Caer donde usted se está considerando más fuerte. Caer y fallarle al Señor donde usted se considera más fuerte. La Escritura lo dice de otra manera a través del apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios. Vaya ya, por favor. Capítulo 10. Y ojalá lo pueda subrayar allí. Primera carta a los Corintios en el capítulo 10. Verso 12. Así que el que piensa, ¿el que qué? Ahí no está diciendo el que actúa. ¿El que qué? El que piensa estar firme, mire que qué, que no caiga. Pedro estaba pensando, cuando usted piensa que en una área de su vida usted no va a caer, tenga mucho cuidado, porque el Señor lo puede probar por ahí y es donde más duro se va a dar. ¿Qué nos enseña esto, mi hermano? Que nosotros tenemos que ser humildes delante del Señor y entender el poder y la soberanía del Señor. Y ese cuento de que a mí no me va a pasar, ese cuento de que yo soy, mejor dicho, Superman, en una situación de esas, usted está luchando en sus fuerzas y por ahí puede caer. Entiende la palabra, ¡guau!, mejor dicho, de las mil maravillas, pero usted sabe en su corazón que abre la Biblia cuando llega a la iglesia nomás, porque en su casa no. Y en eso que usted se cree fuerte, lleva ahí. Dígale que está solo, tenga mucho cuidado. Mi hermano, no podemos luchar en nuestras fuerzas. Usted se puede creer muy fuerte, y no lo va a poner solo en lo espiritual, porque es que esto aplica en varias cosas. Usted se puede creer muy fuerte en las finanzas, y que usted es un duro para hacer plata, y que usted mueve plata aquí y hace plata allá, y mejor dicho, parece un genio. Todo lo que toca vuelve oro. ¡Guau! Una maravilla. Y solo plata y plata y plata, y usted no se da cuenta todas las deudas que tiene y a todo el mundo que le debe. Entonces, ¿dónde está el cuento que hace plata? Pues pague lo que debe y mire lo que tiene. Usted dirá, uy, sí, de verdad, tanta... y no tiene nada. Mire, el Señor a mí me tuvo que enseñar en las finanzas. Y no es que lo reconozco, que lo diga así para ufanarme, no. Pero es que esos testimonios sirven para ayudar. Cuando yo conocí al Señor, antes de conocer al Señor, yo tenía más puestos que un Transmilenio. Trabajaba con la alcaldía en Cogua, era vicerrector de un colegio, manejaba otras cosas, tenía otro grupo, tenía mi grupo aparte, y en todos los grupos ganaba bueno. Todo, hasta para cantar misas iba y ganaba harto. Y toda esa plata yo decía, wow, yo gano mucha plata. Yo no montaba en buseta, yo montaba en taxi. Yo llegaba a la iglesia en taxi. Yo qué buseta. Dijo mi esposa, parecía un marciano. Yo llegué así
Y yo recuerdo que la primera enseñanza de mi pastor dijo, ven, vamos a arreglar cuentas. Yo, con esa soberbia, tranquilo, aquí lo que hay es plata, billete lo que sobra. Cuando hice cuentas con él, bueno, ¿tienes deudas? Yo pago unas chichiguas, venga a ver cuántos son las chichiguas. Y empecé a sumar y a sumar y a sumar y a sumar. Mi hermano, tenía un montón de salarios, pero debía más de lo que me ganaba con todo ese montón de salarios. Y que ese mínimo tocó reunir, mejor dicho, para poder salir de deuda rápido, reunir todo lo que... Y el pastor fue conmigo, habló con el dueño del colegio, le dijo, necesito que me haga un favor, le preste o le dé por adelantado el pago completo de todo el año. Porque está endeudado. Y aparte la vergüenza. Y él dijo, pues sí, pues es la mano derecha del colegio, no me preocupe, yo le presto toda la plata, estábamos en matrículas, diciembre, pues aquí hay plata. Esa plata no la toqué, sino de ahí ir a entregar a los que le debían. Después de ganar tanto dinero, tanta plata, ¿sabe qué me tocó hacer? Pasar cada vez que había nómina a la oficina y firmar lo que yo ya había recibido antes para pagar deudas. Y no recibí una moneda durante un año. ¿Cómo hice para sobrevivir? La iglesia me daba una ofrenda. Porque yo vivía en Cogua, la iglesia era en Zipa. ¿Y la ofrenda cómo funcionaba? Ellos habían hecho cuentas cuánto me gastaba yo en transportes. Y me daban mi ofrenda mensual para los transportes. Si yo me gastaba 100 pesos, descompletaba lo del transporte. Me tocó aprender a administrar y a ser juicioso con eso. Mi hermano, porque yo me creí que yo era el chacho del paseo y que manejaba mucha plata y que tenía muchos salarios y que tenía aquí, hacía negocios acá, pero no me imaginé la cantidad de deudas que tenía. Y gracias al Señor, que llegué al Señor, porque fue por Él, y pude organizar. Por eso, mi hermano, cuando a veces yo le doy un consejo en las finanzas o algo, ponga cuidado. Porque lo que pasé por ahí, mi hermano, eso fue una enseñanza no bastante chévere. Y tocó aprender. Entiendo a los discípulos, tengan mucho cuidado. No luchen en sus fuerzas. Pedro, deje de estar peleando en sus fuerzas, que sí yo voy a hacer y que no me va a negar. Tranquilo que me va a negar 3 veces, no se afane. Y era necesario que pasara eso para que el Señor tratara con el carácter de Pedro y para que él entendiera que él también era un hombre débil y que necesitaría indiscutiblemente de la presencia del Espíritu Santo en su vida para seguir adelante. Mi hermano, necesitamos del Espíritu Santo en nuestras vidas. Usted no se puede creer más fuerte en ninguna área. Todo llévelo al Señor. Todo llévelo al Señor. Y el Señor se va a glorificar allí y le va a dar la sabiduría. Póngase de pie, mi hermano, por favor. Y vamos a orar. A pedirle al Señor que se glorifique. Y ahora sí entendió por qué esa paz. Porque Pedro iba a entender que era dejarse guiar por el Espíritu Santo y gozar de esa paz y tranquilidad. Que todos los discípulos aquí alborotados, escandalizados por lo que iba a pasar, porque para ellos era inconcebible que todo lo que el Señor ya les había venido diciendo se cumpliera y que por fin, y que iba a llegar el momento que lo iban a ver, que lo cogían y lo encarcelaban. Para todo lo que pasa en su vida en las diferentes áreas, en la salud no es en sus fuerzas, es en el Señor. Usted puede ir a todos los médicos, pagar los más costosos, pero si usted no se deja guiar por el Espíritu Santo y guarda la calma, de nada le sirve. De nada, nada va a suceder. Y más, si no es la voluntad del Señor, menos. Puede ir a todos los bancos, hacer todos los negocios, pero si usted no cuenta con la sabiduría del Espíritu Santo, usted va a botar plata lo que usted no se imagina. Por eso es que a veces pensamos, oiga, es que lo que yo trabajo no me alcanza para nada. No es que no le alcance, no tiene la sabiduría, no le ha pedido al Señor la sabiduría para manejar lo que se gana. No es que no me gane, es que no tenga, es mentira. Al Señor, le da al Señor, se desprende para el Señor. Y usted dice, uy, Dios mío, ¿de dónde pagué todo esto?
¿Y toda me quedó plata? ¡Guau! Usted, ese cuento de que no tengo tiempo, hermano, cuando usted hace las cosas organizadas, usted hizo un montón de cosas y usted mira, y hasta ahora son las 10 de la mañana. ¿Qué más hago? Ya hice todo. Porque usted le pide la dirección al Espíritu Santo cómo manejar las cosas. Pídele al Señor en esta noche, mi hermano. Pídele al Señor. Quizás estamos luchando en nuestras fuerzas en muchas áreas. Y no es en nuestras fuerzas. No es en nuestras fuerzas que vamos a orar más o orar mejor. No es en nuestras fuerzas que vamos a leer la Biblia. No es en nuestras fuerzas que vamos a poder servir. No es en nuestras fuerzas que vamos a obedecer. No es es con el poder del Espíritu Santo. Entonces, mi hermano, cierre sus ojos y oremos. Bendito Dios, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por enseñarnos una vez más que contamos con ese precioso Espíritu Santo en nuestras vidas, que está allí para enseñarnos, para recordarnos. Señor, hoy te pedimos que nos ayudes, enséñanos. Permite que en nosotros haya un corazón enseñable, un corazón dispuesto a aprender. Pero también, Señor, que haya un corazón dispuesto a recordar todo lo que quieres que recordemos, mi buen Dios. Gracias, Señor, por recordarnos, Señor, ese regocijo especial que tú por lo que haces. Gracias por la manera como nos ayudas, Señor. Síguenos preparando, síguenos ayudando, Señor, que podamos estar firmes, que podamos seguir caminando una y otra vez contigo, mi buen Dios. Pero, Señor, te damos gracias por esta advertencia, Señor. Ayúdanos a no caminar, Señor, en nuestras fuerzas, Señor, sino que todo debemos llevarlo a ti, Espíritu Santo, que todo debemos direccionarlo a ti. Ayúdanos, Señor, a reconocer que somos débiles, Señor, que fallamos, que necesitamos de tu presencia, que necesitamos de tu poder, mi buen Dios. Ayúdanos a entender y a reconocer esas debilidades que necesitan ser tratadas por ti. Espíritu Santo, te honramos, Padre, Hijo, Señor, tú eres el Dios poderoso, el Dios de los cielos. Te honramos y te exaltamos en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Dele un fuerte aplauso al Señor, mi hermano. Mis hermanos allí en la transmisión, gracias por haber estado conectados. Animarles para que puedan venir de manera presencial al templo. El Señor les bendiga. Mañana jueves tenemos nuestro tiempo de ayuno, 8 de la mañana. Y el domingo, desde las 9 de la mañana, nuestro culto dominical. Un abrazo y el Señor les bendiga.